Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shalom amados, shalom, Laila To, Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mujica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Vamos en este momento pues a iniciar como de costumbre, de inmediato, lo que es los ingredientes de el Shabbat, en este Shabbat especial porque es previo a Pesa. Y Baruch Hashem, porque este año, vuelvo y repito, Pesa salió después de la famosa Semana Santa. Iniciemos en este momento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu begi imanu beki imanu laman hased. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos ha permitido llegar hasta este momento. Bendito seas tú, eterno, que nos da la oportunidad de estar en este Shabbat. Declara la Escritura a los hijos de Israel: guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo, una señal entre los hijos de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y descansó. Demos gracias al Eterno por este Shabbat. Será un Shabbat especial, porque es un Shabbat previo a Pesa. Levantemos nuestra copa y declaremos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefem. Bendito eres tú, eterno Elohim, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Levantamos el matzah y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amos ilechem mija haaretz. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que sacas el sustento de la tierra. Padre, te agradecemos en este día por este Shabbat que nos da, dándote a ti toda kabod, Abba, bendito, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén, amén. Toda rabá, Abba Kadosh. Shabbat Shalom una vez más a todos los que ya se están conectando. Recuerde compartir este programa en sus redes sociales. Y siempre pues le invitamos a que comparta y visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Estamos en la parashá 28. Esta es la parashá mía, la parashá 27, 28 y 29. Es una parashá muy especial. Vamos a ver ahí lo que hemos estado leyendo toda la semana. Hemos estado leyendo ahí la Haftará, que la Saliyá. Hemos estado leyendo toda esta semana, y de verdad que uno le da gracias al Eterno por tantas cosas que uno aprende y que uno, verdad, incorpora. Es una bendición el poder nosotros estudiar la Torá. Esta porción 29, 28, ya hemos dicho que está íntimamente ligada. La parashá 27, 28 y 29 y la 30 están conectadas, porque una cosa lleva a la otra. Entonces ahí vemos la porción, Levítico 14, desde el 15 hasta el 33. Ahí está lo que es la parashá.
¿Cuál es el tema fundamental de esta parashá? Aunque significa que ella concibe, ¿verdad? O el que tiene Sara. Vamos a verificar algo que ya lo hemos estado puntualizando. Hemos estado diciendo en cuanto a lo que es la lepra que se menciona en la parashá pasada y esta, se habla de lo que es la lashon hará, que es una de las causas por las cuales produce la lepra. Hemos estado hablando, tenemos 3 semanas hablando de lo mismo, pero yo creo que no sobra que puntualicemos esto de nuevo, a pesar de que esta parashá abarca otros aspectos, como estuvimos leyendo ayer en la Liyá, que tiene que ver con la pureza del hombre. El hombre, hay una parte ahí que le corresponde, que también se plantea en esta parashá. Pero específicamente enfoquémonos en la gravedad del pecado de la lashon hará. 3 semanas tenemos hablando de esto, en la parashá 26, 27, 28, y en la semana que entra, la 29, también se estará abordando el tema. Dice que el Eterno habló a Moshe para decir: esta será el mandamiento de la Metzorá, en el día de la purificación será llevado al Cohen. Y como ya hemos dicho, en la parashá Tazria y Metzorá, la Torá nos explica que el castigo para la persona que habla la lashon hará es la lepra. Por eso, la lepra no era una enfermedad simplemente cutánea, sino que era mucho más trascendental, porque trascendía lo que era el alma. Entonces, conlleva a la persona a que tenía que alejarse del campamento y ser aislada. ¿Por qué? Hasta que se cure de su infección. Entonces la persona que estaba contaminada con esta plaga, había que separarlo del campamento. De ahí nosotros podemos ir aprendiendo cuando en un grupo hay una persona que es tóxica, es una persona que vive sembrando cizaña, es una persona que vive creando disensión entre los hermanos, entre los del grupo. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Esa persona hay que separarla, porque si no se separa del grupo, va a dañar todo el grupo. Eso es una manzana podrida. El proceso de la pudrición en los frutos empieza con uno, y ese contamina con el químico a los demás, y los demás se dañan. Entonces, en los grupos, en las empresas, las instituciones, siempre hay que identificar a esa persona que en la teoría organizacional se le conoce como tóxica. ¿Cuáles son las características de una persona tóxica? Yo creo que yo se lo he dicho en anteriores ocasiones. Lo primero de las personas tóxicas, lo primero es que se vive quejando de todo. Son personas que ese comportamiento tiene un sentimiento negativo todo el tiempo, tiene una emoción desagradable a los demás. Hay personas en el mundo que creen que los demás son culpa de toda la desgracia que le ha pasado en la vida, y que por ende todo el mundo tiene que pagar la consecuencia de eso, y eso no es así. Entonces, una persona, ¿cómo se comporta una persona tóxica? Siempre está en el extremo de las emociones, son tremendamente hedonistas y evitan cualquier forma de preocupación o sufrimiento, y buscan preocupaciones y son incapaces de encontrar cualquier forma de satisfacción, y buscan el pero para todo. Entonces, una persona de ese índole, ahora mismo me está llegando a la mente que usted está diciendo: wow, yo conozco una persona así, wow, yo conozco otra así, wow, fulano. Pero mire, muchas veces
La persona tóxica no está muy lejos de usted, está muy cerca. Entonces, esto es un problema serio. ¿Qué hace una persona tóxica? Produce efectos nocivos, penetra a los grupos y destruye desde adentro hacia afuera. Por eso, la persona que tenía lepra tenía que ser separada, porque si no se separa, oiga bien, si no se separa, entonces va a echar a perder todo el esfuerzo de todo el grupo. Son personas que siempre, no se hacen responsables de sus acciones. Siempre buscan culpable y excusa. Son críticas, juzgadoras. Les gusta humillar a las otras personas. Extremadamente controladoras. No les importa cómo hacer sentir a los demás. Y no hacen sentir y nos gastan nuestra energía. Hay personas que son altamente controladoras. En primer lugar, siempre se quieren hacer la víctima y siempre quieren echarle la culpa al otro de su propio problema, como ya lo dije. Entonces, una persona, un jefe, un encargado que ve que esa persona solamente vive haciendo disensión, no rinde en su trabajo porque solamente se pasa el día entero mirando los defectos que otro está haciendo y los errores, no produce ningún cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa persona en la empresa? Bueno, tenemos que sacarla. ¿Qué vamos a hacer con esa persona en el grupo? Bueno, vamos a expulsarlo, lamentablemente. No podemos echar a perder todo. Por eso esa persona tenía que ser separada. Óigame. La persona tóxica infecta todo y daña todo. Imagínese que usted lo deje entrar a su casa. Imagínese que usted lo deje entrar a su vida. Lamentablemente, en el fondo son personas que dan pena y dan lástima. Créame que sí. Dan lástima. Pero no se quieren dejar ayudar tampoco. Usted lo aconseja 1, 2, 3, 4, 5. Y muchas veces te piden perdón y se van en lágrimas. Ay, por favor, perdóname. Pero vuelven y reinciden en lo mismo. Hay personas que no tienen compón, como decían los viejos. Entonces, esa persona tenía que ser separada. La profetisa Miriam, la hermanita de Moshe, fue la primera persona que se le habló con respecto a lo que es la lepra en la escritura. Vamos a buscar lo que dice Números capítulo 12 verso 2 para que usted corrobore lo que yo le estoy diciendo. Nosotros vamos a ver ahí cómo a Miriam se le pegó esta lepra por andar murmurando y por andar criticando. Y la gran profetisa Miriam se le pegó la lepra. Mire, dice Número capítulo 12 verso 2. Y dijeron: solamente por Moshe ha hablado el Eterno, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó el Eterno. Fíjese, lo oyó. ¿Qué fue lo que ella dijo? Pero es que ¿acaso Moshe se cree que el Eterno solamente habla a través de él? ¿Acaso Moshe cree que él es el único? Entonces, dice la escritura que Moshe era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre en la faz de la tierra. Entonces, aunque más adelante en la Parashá 38 vamos a ver cómo se levantaron también unas personas ahí contra Moshe, la rebelión de Coré, Natán y Abirá. Pero fíjense que a Miriam le cayó lepra, como lo hemos dicho, pero no le cayó a Moshe.
o sea, a Aarón, solo a Miriam. ¿Por qué? Porque esto, amados hermanos, es un tema sumamente delicado. Se estaba hablando del gran profeta Moshe, hermano menor de ella. Entonces ella lo que debió hacer fue ir a hablar directamente con Moshe y decirle: mira Moshe, veo esto que está haciendo mal, como tu hermana mayor, te puedo dar este consejo, pero no ponerse a hablar tan despectivamente como ella lo hizo, y por eso fue que fue atacada por esa plaga. Entonces, también con nosotros habló el Eterno, dice ella, y a pesar de eso, no abandonamos a nuestras parejas. Porque entonces nuestro hermano Moshe se diferencia de los demás y se alejó de su esposa Sípora para que Elohim hablara con él. Entonces, debemos recalcar que Miriam tuvo buenas intenciones. A veces, en las críticas, entre comillas, parece que tienen muy buenas intenciones. Pero dice una frase que el fin no justifica siempre los hechos. Y puede ser una crítica aparentemente muy sana, pero al Eterno le desagradó eso y la castigó. ¿Por qué? Porque Moshe era el gran líder y todos observaban sus actos, y Miriam temió que otras personas quisieran seguir su ejemplo, y para purificarse también se alejaron de sus esposas. Y debido a que ese no era el camino de la Torá, sino que justamente lo contrario, la Torá le ordena al hombre casarse y estar con su esposa, ¿verdad? Yo quiero que ustedes sepan que a lo mejor lo que Miriam estaba diciendo era cierto. No tenía bajo ningún concepto ella que verificar o cuestionar. O sea, ella tenía se puede decir, la forma o la razón de poder decir tal cosa de Moshe, pero lo que le desagradó al Eterno fue que ella, en vez de ir a hablar directamente con Moshe, se puso entonces a hablar con la persona que no debía de hablar. Entonces, algunos comentaristas como Rambán explican que Miriam habló ante la presencia misma de Moshe Rabbeinu, y obviamente que no quiso denigrarlo en su propia cara. Y de ser así, no se entiende por qué se le consideró como lashon hará si Moshe oyó lo que ella dijo. Y lo que se explica es que Miriam no se enfermó por la esencia de sus palabras, sino por haber comparado su profecía con la profecía de su hermano Moshe, cuando dijo: también con nosotros habla el Eterno. Porque había una gran diferencia entre el grado de la profecía de Aarón y de Miriam y el grado de la profecía de Moshe. Aarón y Miriam tuvieron el mérito de recibir la revelación divina de vez en cuando, mientras que Moshe tuvo ese mérito en múltiples ocasiones, que Elohim llegó a revelarse ante él cara a cara. Incluso tuvo el mérito de ver la nuca de la presencia divina, y en consecuencia Miriam no podía compararse su profecía con la profecía y la profecía de su hermano Aarón con Moshe, y por eso es que el Eterno la castiga. Dice Devarim 34:10: y no hubo otro profeta en Israel como Moshe, quien el Eterno trató cara a cara. Entonces, por esta razón se le consideró a Miriam como si hubiera hablado lashon hará, como fue si hubiera disminuido el grado de la profecía de Moshe y se colocó a sí misma en el mismo nivel. Entonces, la palabra de Miriam fueron: con nosotros también habla el Eterno. Entonces, quiso dañar el honor de Moshe Rabbeinu. Mire, los hombres del Eterno no son perfectos. O sea, nosotros no somos perfectos. No hay hombre perfecto en esta tierra. No lo hay. Ahora, a los hombres que el Eterno llama y a los hombres que el Eterno respalda, aquellos
que son detractores de esa persona, deben de sopesar el hecho de que si el Eterno le ha permitido a esa persona hacer tal o cual acción, el mismo Eterno ha de juzgarlo. Obviamente, hay que tomar en consideración algo. Nosotros, las personas que estamos al frente, debemos de dar testimonio. Eso es algo que yo siempre lo he aludido. Nosotros no somos perfectos. Siempre yo digo que somos personas imperfectas en el camino de la perfección. Pero las personas que vamos al frente tenemos que tener mucho cuidado en todas las acciones, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos y sobre todo en nuestras actitudes. Porque tenemos cantidades de personas que nos están mirando. Muchos nos miran con bien y otros nos miran con mal. Hay personas que nos observan como ejemplo y nos ponen como ejemplo. Y dice, bueno, es un ejemplo. Ella es un ejemplo, él es un ejemplo. ¿Verdad? Pero hay otros que están buscando, esperando que esa persona cometa el error para entonces decir, míralo ahí. Entonces, cada uno de nosotros tiene un nivel de responsabilidad en cada cosa que escuchamos y en cada cosa que vemos. Vuelvo y les repito, los líderes van adelante. Tenemos que ser ejemplo en todo. Pero toda persona que está guardando la Torá tiene que ser ejemplo. ¿Y dónde comienza el primer ejemplo? El primer ejemplo comienza por la casa. Allí, con la esposa, con los hijos, con los familiares. Allí comienza. Allí comienza el ejemplo. Ahora bien, a veces hay personas que piensan, aún dentro de la misma familia, sucede y viene a ser, que por el hecho de que el líder tiene que ir al frente y tiene que dar ejemplo, eso significa que tiene que dejarse dejar, tiene que dejarse maltratar. No puede reclamar porque de una vez dicen, no, pero ¿cómo va a ser? Él no puede, él o ella no puede hacer eso porque ellos son líderes. Entonces uno tiene que dejar que la gente humille a uno, que la gente ofenda a uno y no se tiene que quedar callado porque uno es líder. No, señor. Nadie tiene la autoridad de venir ni a maltratar, ni a vejar, ni a humillar a ninguna persona. Entonces, por eso es que yo no tolero y respeto hacia mi persona. Yo respeto a todo el mundo para que todo el mundo me respete a mí. Y yo sé específicamente dónde está mi lugar, cuáles son mis límites y cuáles son mis limitantes. Pero el que se pasa de contento conmigo, yo le pongo un freno inmediatamente. ¿Por qué? Porque ciertamente yo tengo que ser ejemplo. Pero si yo respeto, a mí se me tiene que respetar. Le digo esto porque hay personas que piensan, vuelvo y repito, que el líder tiene que aguantar todo lo que le hagan. Y eso no es así. Eso no es así. Eso es algo totalmente equivocado. Entonces yo puedo reclamar mi derecho dentro de la normalidad, dentro de la prudencia, dentro de la educación, dentro de los buenos valores, todo eso. Yo puedo reclamar mis derechos. Entonces porque yo soy líder, yo tengo que dejar que todo el mundo me venga a comer. Miren, señores, yo se lo digo con toda sinceridad. Uno ha tenido que poner carácter a este llamado. Porque yo he pasado por las denigraciones tan grandes que a mí hasta me han escupido. Una ocasión fue una señora de la comunidad, de esa cristiana RT, y estaba hablando y diciendo que eso era una secta. Que no sé, ¿y qué usted cree? Ella me escupió. Me escupió. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces yo tuve que poner ahí cuidado. Cuando una persona me está hablando y lo veo, yo me pongo en guardia y me le alejo. Me le alejo, ¿verdad?
Pero no son 2 ni 3 los casos que nosotros tuvimos aquí en la comunidad, donde venían personas a provocarnos, a maltratarnos, simplemente porque para ellos nosotros estábamos en una secta, nosotros estábamos en una falsa doctrina, nosotros estábamos judaizando, todo lo que la gente le vino en la gana. Bueno, y usted puede ver ahí dentro de las listas que tenemos de nuestro canal, donde ahí se ve cuando a nosotros en la casa nos tiraron unas piedras ahí. Entonces, yo tengo que ser ejemplo, tenemos que ser ejemplo, pero nadie se tiene que venir a propasar con uno, porque uno tiene que aguantar todo lo que la gente le haga. No, señor. Yo creo que eso es algo injusto. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué fue tan estricto el Eterno con Miriam? A pesar de todo lo que hemos explicado, si Java, que oyó la lashon hará de la serpiente y después repitió sus palabras a Adán, no se enfermó de Saraat, quien preste atención notará que las palabras de la serpiente fueron muy duras y graves al dañar el honor divino, como dice Bereshit, capítulo 3, verso 15, verso 5. Lea Bereshit, Génesis capítulo 3, verso 5, para que usted vea. Dice, porque Elohim sabe que el día que coma se abrirán sus ojos y serán como él, conocedores del bien y el mal. Mire lo que le dijo la serpiente a Java. Y Java se creó el cuento. Entonces explica Rashi que la serpiente tuvo la intención de insinuar que también Elohim había comido del árbol del conocimiento y que con esa fuerza habría creado el mundo, y dado que es natural que un artesano odie a quienes se dedican a su mismo oficio, por eso Elohim le prohibió comer del árbol para que no tuvieran la misma fuerza para crear tal mundo como él. Mire qué mentira. Qué mentira. ¿Cómo es posible que el Eterno va a hacer que el hombre no coma del fruto del árbol prohibido simplemente para que no vayan a ser como él? Entonces Java oyó esas palabras y la serpiente luego se las repitió al oído de su esposo, que quiere decir que ella aceptó y por lo tanto debía ser castigada severamente. Y Miriam, quien no tuvo la mala intención, se enfermó de Saraá, mucho más debería de haberse enfermado Java. Pero y lo que le pasó a Java fue poco. Lo que le pasó a Miriam fue algo momentáneo, pero lo que le pasó a Java fue eterno. Porque la sentencia para Java fue: producirá dolores, multiplicaré los dolores en tu preñez. Y eso es mucho más fuerte que una plaga de Saraá. Entonces, ¿quién sufrió más? Miriam sufrió por 7 días. Al cabo de 7 días, Miriam se purificó y entró al campamento. Pero Java, de ahí para allá, se asentó un precedente en la vida de Java, donde cada mujer, cuando va a dar a luz, se acuerda ese evento que el Eterno lanzó contra Java. Entonces no era lo mismo, ni es igual. Antes de responder por qué a Java no le dio Saraat en vez de como le dio a Miriam, y hay cuatro cosas que son considerados como muertos: el pobre, el leproso, el ciego, y así dicen los sabios que también la persona que no quiso tener hijo también es considerado como muerto. El pobre, dice Shemot 4:19, porque han muerto ya quienes buscaban tu alma. Se refiere a Datán y Abirán, quienes habían perdido su riqueza, y por eso las escrituras lo consideraron como pobre. Estamos hablando de aquellos que se levantaron contra Moshe
prácticamente ellos se hicieron pobres. No estamos generalizando que todos los pobres están muertos, no. Que esos pobres se levantaron contra Moshe, se hicieron pobres por culpa de su lashon hará, de su levantamiento. No estamos generalizando. Dice también que cuando habla del leproso, como dice número 12:12, no sea ella como muerta. Un versículo se refiere a la Sará de Miriam. Y también cuando habla de las personas que no quieren tener hijos, que son considerados como muertos, no quiere decir que no se vayan a salvar, sino que no tendrán ese mérito de haber tenido hijos. No porque hay alguna enfermedad, algún problema, que no pudieron tener hijos, no porque ellos quisieron. No se está hablando de eso, se está hablando de aquellos que, pudiendo haber tenido descendencia, no tuvieron. Esas personas, según los sabios, son considerados como personas muertas, en el sentido no de que no se van a salvar, sino que no tendrán el mérito de haber engendrado hijos. Entonces, ¿cómo se explica esto? Sabemos que cada cosa que nosotros hacemos hay un galardón. Entonces, el galardón por no haber engendrado hijos no les será dado, porque eso es lo que dicen los sabios. En vista de esto, es necesario entender claramente que el leproso se consideraba como muerto si en verdad tenía hijos, dinero y visión. Y la respuesta es que el Metzorá es considerado como muerto porque la presencia divina se aleja cuando tiene que permanecer alejado del campamento. Por estas razones. Cuando una persona, ustedes no ven que por eso es que por la mañana nosotros decimos: te agradezco, Rey viviente y eterno, que me ha devuelto el alma con misericordia. Entonces, obviamente, la Shejiná del Eterno se aleja de este tipo de personas que produjo estas cuatro cosas producto de sus propias decisiones. Eso es lo que dicen los sabios. Pueda de que el Eterno quizá haga diferencia entre una cosa u otra, pero eso es lo que dicen los Midrash. Entonces, definitivamente podemos entender que este tema de lo que es la plaga de Sará es algo que verdaderamente tenemos que ponerle un punto y aparte, y entender de que esto pues llama mucho la atención. Por otro lado, hay una relación entre la parashá Metzorá y la festividad de Pesa. Fíjese que esta parashá siempre cae en los días previos a Pesa. No sabemos si la afección de Sará le llega a la persona como consecuencia del pecado de la lashon hará, y esto de acuerdo a la regla de medida por medida, porque tal cual la persona habló de manera despectiva de su prójimo y con esto provocó que quedara alejado de la comunidad, así también ella era castigada por la aflicción de Sará, que provoca que se aleje y se aísle fuera del campamento, y obviamente la Shejiná del Eterno se aparta de esa persona también. Dice la Torá que cuando la persona ve señal en su cuerpo, debe ir al Cohen para que decrete su estado, diciendo: si la infección es pura. No podemos preguntarnos por qué el versículo dice: esa es la ley de la Metzorá. Podría haber dicho: esos son los juicios de la Metzorá, esta es la misbah de la Metzorá, o algo similar. Pero sabemos que la Torá es meticulosa, y con cada palabra que emplea y con cada palabra tiene una intención especial y viene a enseñarnos algo. Por lo tanto, debemos de analizar y explicar que la Torá dijo precisamente: esta es el mandato de la Metzorá. Podemos preguntarnos por qué está escrito que será llevado al Cohen, si debería de haber dicho irá al Cohen. Pero de esto se entiende que la persona era llevada a la fuerza, sin preguntarle cuál era su opinión y qué debemos de entender porque era así. Será llevado al Cohen. Entonces,
Estas parashot que se leen cerca de la festividad de Pesa, que es llamada Pesa debido a que el Eterno saltó, ya sabemos, Passover, pasó la casa de los israelitas que estaban en Egipto y mató a los primogénitos del faraón, y por eso es que se le conoce Passover, pasar, saltar, ¿verdad? Cuando Elohim veía que en la casa de los israelitas estaba pintada con la sangre del cordero, entonces no entraba el ángel de la muerte allí. Y dicen los sabios que la festividad de Pesa recibió este nombre porque la palabra Pesa está compuesta de Pej y Saj, que significa la boca que habla, en una interpretación dilatada. Porque para enseñarnos que el fundamento de la festividad es hablar, relatar los milagros del Éxodo, la maravilla que Elohim hizo por nosotros al sacarnos con mano fuerte y brazo extendido. Además, la necesidad de extenderse en el relato de los milagros ocurridos en Egipto. Y la esencia del día es que le contará a tus hijos, es decir, conversar con los niños acerca de la misericordia del Eterno y cómo el Eterno los redimió de Egipto. Todas esas cosas son habladas con relación a lo que es la festividad de Pesa. Podemos decir también que en la festividad de Pesa debemos hablar de los milagros del Éxodo. Así también debemos saltear las palabras prohibidas que implican una vergüenza y el desmerimiento hacia otras personas. Por esa razón la Parashá Metzorah se acerca a Pesa para enseñarnos que la boca siempre debe estar pura para hablar lo que es la Torá y no de tonterías, de vanidades que llevan a la persona a caer muy bajo hasta llegar a hablar mal de su compañero y ser castigado con Saraá. Eso nos enseña lo que es la Parashá Saraá cuando se aproxima a Pesa, y esta festividad de Pesa que cae siempre cuando se está hablando de esta Parashá, pues ya podemos entender claramente que el mensaje es claro. Debemos de entender que en Pesa debemos hablar de los milagros que el Eterno ha hecho con nosotros. Cada uno de nosotros es un milagro andante. Por eso es que todos los días nos levantamos y le pedimos al Eterno y le damos gracias porque nos permite estar vivos. Quizá en este mundo hay muchas personas que usted conoce que se levantan, van al baño, hacen sus necesidades, comen su desayuno y se van a la calle como nada. Y muchos de ellos dicen: yo no tengo que agradecerle a nadie. Muy bien. Sin embargo, su boca la utilizan para otro tipo de cosas. Desde que salen de la casa viven peleando. La primera pelea con el hombre que le parqueó el vehículo en la marquesina. Después van peleando que en el semáforo, que aquí, que allí. Y su boca solamente vive el día entero, mire, botando todo tipo de cosas sucias. Entonces, esto hace que la persona se contagie de una lepra en su alma. La ira es un hamed, es algo terrible. La murmuración, la crítica, todo eso. Entonces, cada uno debe de analizarse a sí mismo para saber cuándo debe de hablar y cuándo debe de evitar hacerlo y preferir mantenerse callado. Usted sabía que la mayoría de los planes que la gente hace se van a la no realización debido a que la gente no aprende a callar. Porque hay gente que todo lo hablan. Hay gente que hablan hasta lo que no le están preguntando. Ese es un problema que tenemos en todo el mundo. Personas que hablan más de lo que tienen que hablar. Por eso muchos planes se desbaratan, muchas cosas salen a la luz sin que nadie le esté preguntando. ¿Por qué? Porque el hombre, como dice Santiago, que el hombre puede refrenar caballos, barcos, aviones, sin embargo no puede refrenar su lengua. Es muy difícil eso. Es muy difícil para mucha gente el mantenerse callado cuando debe de callar.
No pasar el día entero hablando, criticando. Increíble como usted ve cómo está la televisión llena de programas que solamente ellos es criticar, hablar, murmurar. Hay gente que tiene canales de YouTube solamente para hablar de los demás. Hay gente esa gente que trata con farándula, eso es hablando, criticando de todo el mundo. Mire, eso es una cosa terrible. Y la gente cree que eso no tiene una consecuencia. Eso tiene una consecuencia directamente sobre la vida de la persona. Porque no es verdad, como lo hemos dicho, que la palabra se la lleva el viento. La palabra no se la lleva ningún viento. Las palabras caen y tienen un efecto positivo o negativo, a largo plazo o a corto plazo. Entonces, ¿cuán difícil es poder refrenar la lengua, señores? ¿Cuán difícil es poder someter ese pequeño miembro tan importante? Dice Santiago que la lengua está puesta entre nuestros miembros y ella misma inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. Que la lengua quema un mundo. Entonces, es interesante cómo el mundo se nutre de cómo el mundo se nutre de la mentira, de la calumnia, de toda cosa mala. Sin embargo, el Eterno juzga estas cosas. Uno debe de analizarse a sí mismo para saber cuándo debe de hablar y cuándo debe de permanecer callado. Eso dijo el rey David en el Salmo 119, 97. Cuán amada es tu Torá. Todo el día hablo de ella. Es obvio que las palabras de la Torá evitarán que hable de vanidades que finalmente desembocan en la Shonará. Es interesante cómo hay tanto hombres como mujeres, óigame, que desde que se levantan hasta que se acuestan, eso es tiquiti, 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 crítica, hasta que se acuestan. Y yo creo que hasta sueñan. Porque cuando una gente, mire, póngale cuidado a la gente que cuando usted lo ve sentado en los grupos, habla de más. Póngale cuidado y tenga cuidado de ese tipo de personas. Porque déjeme decirle que el que habla con usted de otra persona, habla de usted con otra persona. Escuche eso. El que habla con usted de otra persona, habla de usted con otra persona. Entonces, mucho ojo con esto. Mire, sabemos que no solo recordamos el éxodo de Egipto una vez al año, sino que todos los días del año giran alrededor de este tema, dado que lo recordamos cada mañana en el Shema, en la tefilá diaria, todos los días. Nosotros recordamos la grandeza del Eterno. Nosotros resaltamos la bendición que el Eterno nos ha dado. Entonces, por eso es que debemos de entender que la bendición que el Eterno nos da cada mañana. Por eso dice un Midrash que nosotros tenemos que agradecer al Eterno y bendecir al Eterno 100 veces por día. Yo creo que más. Yo creo que más de 100 veces. Entonces, hay algo que se hacía. La Torah dice, será llevado al Cohen. Y no que dice, irá al Cohen. Esto nos enseña que en el momento en el cual la persona descubre que tiene la afición de Sarah, se la lleva de inmediato al Cohen sin esperar que ella misma decida cuándo el resultado y cómo hacerlo. Esto se debe a que cuando la persona descubre que tiene la afección en su cuerpo y sabe que debe presentarse ante el Cohen para que él establezca su veredicto, fácilmente puede llegar a hablar mal del Cohen diciendo, ¿quién es ese Cohen para venir a decidir mi suerte? Y para evitar que caigan estas palabras que solamente lograrán profundizar su pecado, se le lleva de inmediato sin darle la oportunidad de decir nada contra el Cohen. Ahora bien, ¿por qué al Cohen? ¿Por qué no al médico del pueblo? ¿Por qué no al especialista? No, al Cohen. ¿Sabe por qué? Porque el Cohen era la autoridad máxima del pueblo. Y era
el que el Eterno había capacitado para poder diagnosticar este tipo de enfermedad. Entonces, si nosotros visualizamos algo, una de las grandes señales que el Mashiach va a hacer es que va a sanar la lepra. Y ya nosotros conocemos, ¿verdad? Que Yeshua sanó leprosos. ¿Y qué le dijo él? Vayan, preséntense ante el Cohen. Le dijo, vayan, preséntense ante el Cohen. No le dijo, vayan, ofrezcan un sacrificio. No. Él dijo, vayan y preséntense donde el Cohen. Cuando se habla de los 10 leprosos, en el libro de Lucas capítulo 17 verso 12, ¿sabe por qué? Porque una de las señales que estaba ya prescrita, en el cual el Mashiach iba a realizar, era la sanidad de la lepra. Nadie más había sanado a nadie de lepra. Si usted busca la historia de Israel, la primera fue a Miriam. Miriam le dio lepra y el Eterno la sanó. Segundo fue Naamán. A Naamán, como ya usted conoce, el príncipe, el soldado, que dice la Haftará de la semana pasada, que en la casa del general había una muchacha que era sirvienta. Entonces escuchó que allá en Israel había un profeta, y la muchacha le dijo a la señora, mi ama, dígale a mi amo que por favor vaya donde el profeta Eliyahu, que le va a sanar de la lepra. Entonces cuando el general escuchó esto, se dirigió al rey y le dice, yo quiero que por favor envíes al profeta para que el profeta me sane de la lepra. Entonces ahí es donde dice el rey, pero esta gente me está buscando pleito, están buscando una ocasión para pelear, porque cómo yo voy a sanar, cómo vamos a sanar nosotros la lepra. Entonces se les recomendó, vaya donde el profeta Eliseo. Cuando llegó allá donde el profeta Eliseo, con toda su pompa, sus carros llenos de bendiciones para el profeta ni siquiera lo recibió, y le dijo de lejos, dile que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces. Pero como este hombre, Naamán, estaba revestido de soberbia, no quiso atender la solicitud del profeta. Y dijo, pero ¿y qué es lo que se quiere este profeta? ¿Acaso no hay allá en mi país ríos mejores que eso? ¿Cómo se atreve este hombre a venir a decirme a mí de que me vaya a bañar en ese río? Porque la soberbia que tenía este hombre era demasiado grande. Entonces los escuderos dijeron, pero señor, si el profeta le hubiese dicho que haga otra cosa peor, no hubiese sido peor. Entonces lo que le está diciendo es que vaya, se sumerja en el río, sea humilde, humíllese, bájese de esa nube, sea humilde y haga lo que el profeta está diciendo. Entonces el hombre va, Naamán va, se sumerge y ve que desde que se sumerge en el río que él consideraba que no estaba apto, porque en su casa, en su país había más ríos peores, cuando ve que se le puso la piel así, mire, limpia como un bebé. Entonces ahí dice la escritura que él creyó a ese Elohim de Eliseo y le dijo, oye, ya yo no voy a adorar más dioses, ya se va a adorar es al Dios tuyo, en otra palabra. Y le dijo, mira, yo te he traído todo este compendio de bendiciones.
Y Eliseo le dice, mira, mijo, yo no quiero nada de eso, porque las cosas del Eterno no se compran. Si hubiese sido en este tiempo como están los mercaderes de la fe, ya usted sabe, los milagreros, los mercaderes. Si hubiese sido en este tiempo, ya usted sabe cómo hubiesen estado los milagreros haciendo milagros. ¿Y qué sucede? Cuando Giese, el siervo de Eliseo, ve toda esa cantidad de dinero, se inventa una y le dice, oh, mire, precisamente llegaron unos pobres y el profeta no tiene nada que darle. Ah, sí, llévate todo eso. Y fue Giese y lo escondió con sus hermanos, con sus hijos, lo escondió con sus hijos. Y resulta que el profeta le dijo, entonces, Giese, tú le tomaste el dinero a Naamán y te hiciste pasar por mí. Entonces la lepra que tenía él se te va a pegar a ti. Y dice la escritura que así mismo fue. Por eso, después, más adelante, cuando ustedes ven que hay una hambruna en Israel, donde se estaban comiendo hasta el estiércol de paloma, que hay unos leprosos que fueron expulsados en los tiempos de lo que es el juez Gedeón, Yiftá, y entonces ellos ven ese campamento de los asirios que salieron huyendo, dejaron todo y ellos guardaron todo. Dice la escritura, dicen los midrash, que esos leprosos fueron los hijos de Giese con Giese. Y cuando fueron y vieron todo eso, dijeron, lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque el pueblo se está muriendo de hambre. Vamos a avisarle. Y es ahí donde uno de los generales del rey de Israel en ese tiempo dijo, no te preocupes que eso no va a pasar nada, aquí no vamos a morir de hambre. Y fue cuando el profeta le dijo, no te apures, que tú vas a ver la bendición del Eterno, pero no la vas a probar. Y dice la escritura que cuando los leprosos avisaron al pueblo que había el campamento de los asirios estaba desolado y que estaba lleno de provisiones, ese general que blasfemó, entonces la multitud lo atropella, lo mata por su lengua también. Entonces mire qué tremendo. Dice la escritura claramente en muchas ocasiones y advierte respecto a lo que es el tema de la Lashon Hara. Fíjese algo, ¿qué transgresiones podían traer sobre la persona la plaga de lepra? Mire, hay 7 transgresiones. Primero, la Lashon Hara, que es el chisme, falso testimonio. Segundo, el asesinato también. También las inmoralidades sexuales, el robo, el orgullo espiritual, la dureza de corazón. Y todas esas cosas de cierta manera traen lepra. ¿Sabe por qué? Porque enferman el alma, enferman el interior de la persona. Entonces, ya por último, lamentablemente tenemos que terminar, pero mire, hay un tema que no se trató en esta parashá, que es el tema de la purificación de los hombres. Yo le decía ayer que los hombres tienen que tener mucho cuidado con su cuerpo, con las emisiones de fluidos que salen de sus entrañas. Tienen que saber administrar su vida sexual. Tienen que mantener la kedushá, la pureza. Un hombre que conoce la Torá, sabe cómo manejarse en su vida íntima. Es una persona que guarda la higiene. Es una persona que cumple con los requerimientos de la Tahaná Mishpahá, que es la purificación de la familia. Es una persona que cuida de su familia, cuida de su esposa, cuida de su familia, protege a su esposa, y sobre todo es una persona que se guarda para el Eterno.
Ese es un hombre que guarda la Torá. En todo esto habla la parashá del flujo en el hombre. Esto se traduce como la eyaculación precoz, aunque hay algunos elementos que ya no se toman en cuenta en este tiempo porque no tenemos Beit Hamikdash, pero de igual manera el cuerpo tiene que mantenerse en Kedushá. Mire, si usted lee el capítulo 15, verso 16, ahí habla, si un hombre tiene emisión, bañará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Ya sabemos claramente que se está tratando ya de las impurezas de carácter sexual. Hay enfermedades propias del hombre donde lamentablemente, por la razón de que a lo mejor en este momento hay personas, hay niños que están mirando este programa, no podemos hablar de esto, pero en la aliyá que estuvimos leyendo ayer, yo estuve redundando un poquito de esto. Debemos nosotros los hombres que guardamos la Torá mantener nuestro cuerpo en una higiene intachable. Debemos de cuidar también nuestro vaso, que es nuestra esposa, y debemos de siempre mantener las reglas de la pureza dentro del matrimonio. Se habla de todo esto en esta parashá porque recuerde que nuestro cuerpo es templo del Ruba y es un Mishkan en miniatura. Entonces fíjese cómo la Torá abarca todo eso para que nadie diga, no, yo no sé de eso. Lo correcto sería que los hombres nos reuniéramos como lo hacemos todos los años y habláramos de todo este tipo de temas, de muchísimas cosas en las cuales que por respeto a la audiencia no puedo yo puntualizar en este momento, pero todo hombre que me está escuchando, que está casado o que estuvo casado, sabe a lo que me estoy refiriendo. Los hombres debemos de ser, los hombres ya casados, adultos, debemos de ser una orientación para los jóvenes que vienen levantándose y enseñarle las cosas como debe de ser sobre todo maestros en ese sentido para guiarlo por el buen camino. Tanto la madre también debe de ser la primera en preocuparse en darle una buena orientación sexual a sus niñas cuando están ya en la adolescencia, preadolescencia, cuando le va a llegar su primera anidad. Igualmente los jóvenes en la adolescencia es trabajo del papá instruirlo, orientarlo en cuanto a lo que es la orientación sexual. Igualmente la madre también, porque si usted como padre no orienta a sus hijos, entonces va a venir uno por ahí que lo va a orientar de mala manera. Si una madre no orienta a su niña concerniente a todas estas cosas, que ellos a tarde o temprano van a tener que aprender. Si no la orienta a usted, entonces vendrá otra por ahí o otro por ahí y lo va a orientar de mala manera. Dos cosas son de carácter familiar y responsabilidad de los padres: la educación sexual de sus hijos y la educación religiosa. Porque si se lo dejamos a las redes sociales y a estos terapeutas sexuales que andan por ahí nada más dando clases de morbo, porque nada más viven dando clases cómo usar preservativo, eso es lo que muchos andan por ahí haciendo morbo, sobre todo mujeres que se supone que deberían de estar en otro tipo de orientación, pero el morbo, siempre el morbo de esta sociedad se llena del morbo. Entonces usted y yo somos los responsables de orientar a nuestros hijos de la manera correcta, para que mañana, a su vez, cuando le llegue su tiempo, ellos puedan tener la orientación correcta. Todas las niñas, todos los niños deben de ser instruidos de manera permanente por sus padres. Las niñas por las madres y los niños por los padres.
porque eso va a permitir que no vayan a caer en tanta trampa por ahí. Cuando usted como padre no orienta a sus hijos, puede venir un depredador, una persona mala de esa, que son depredadores y que son pederastas, y pueden venir a tergiversar la orientación sexual de ese niño. Igualmente pasa con las niñas. Entonces, todo eso trata esta parashá. Muy buena, y yo espero que ustedes concluyan leyendo todo lo que está ahí en la página web que habla referente a esta parashá. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Continuaremos hablando de este que otros temas en la próxima semana. Amén. Así es que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah. Pesach, 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 celebraremos Pesach. Pesach, 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 Pesach Elohim. Pesach, 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 celebraremos Pesach. Pesach, 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 Pesach Elohim.